Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Momento Literario, un programa enfocado netamente a la vida y obra de autores literarios, ¿no? Hoy, mes de noviembre, 9 sábado, en la semana pasada, en este mismo mes, celebramos Todos los Santos y justamente en este mes se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Justamente en este programa tocamos temas filosóficos, como por ejemplo el programa anterior, El mito de Sísifo de Albert Camus, donde sacamos maravillosas reflexiones de esa obra, ¿no? En el día de hoy me encuentro con dos amigos lectores, ellos son miembros del Club de Lectura Juliaca. Me encuentro con Denilson. ¿Qué tal, Anderson? Otro sábado más acompañándolos a ustedes dos. Creo que estamos repitiendo el programa junto con Dariel, que ya se va a presentar después de mí. Contento, feliz. Vamos a hablar sobre un gran autor, Camilo José Cela, y su obra, de la que, bueno, vamos a ahondar un poquito más adelante, ¿no? Sí, también me encuentro con mi amigo Dariel. Buenas tardes a todo el público que nos está escuchando. Es un placer estar aquí por segunda vez. Vamos a traerles una historia bastante bonita, interesante y a la vez un poco trágica que espero que les guste a todo el mundo. Bueno chicos, un placer estar otra vez aquí con ustedes. Bueno, como ya le mencionó Denilson, presentamos la obra. La obra es La familia de Pascual Duarte. Es una novela del estilo realista, social, psicológica. Tiene un realismo crítico, ¿no? Pero conozcamos un poco más al autor. ¿Quién es el autor? Para esto nos va a ayudar nuestro amigo Denilson. Sí, Anderson. Bueno, para comentar un poquito sobre la vida de Camilo José Cela, un escritor, novelista, ensayista y poeta español, conocido por un estilo innovador para su tiempo y su capacidad para capturar la esencia de la sociedad española. Nació en Iria, Flavia, Galicia, el 11 de mayo de 1916 y falleció en Madrid el 17 de enero del año 2002. Es uno de los autores más influyentes de la literatura española del siglo XX y fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año de 1989 por su rica y sostenida prosa que, con una compasiva visión de complejidad humana, caracteriza la realidad humana más allá de los límites. Cela es un autor que ganó todo, ganó el premio de Cervantes, ganó el Premio Nobel y bueno, es conocido principalmente por la obra de la cual vamos a hablar hoy, ¿no? La familia de Pascual Duarte, publicada en el año de 1942. Una novela que explora temas de violencia y desesperación en la España rural y se convierte en uno de los libros más leídos y controvertidos de su época. Esta obra inauguró el estilo llamado tremendismo, caracterizado por un enfoque crudo y directo sobre las realidades duras y violentas de la vida. Posteriormente, después de esta obra, Cela publica otra obra maestra, que es La Colmena, que la publica en el año de 1951, que fue una compleja novela coral que narra las vidas de personajes de la posguerra en Madrid. Su realismo y profundidad psicológica le valieron un lugar destacado en la literatura europea. Además de su carrera como novelista, Cela fue también un gran viajero y escribió varios libros de viajes que ofrecen una visión única de España y de sus costumbres. Una de estas son Viaje a la Alcarria del año 1948, con un estilo directo y atrevido y con su carácter muchas veces polémico y provocador, marcó sus relaciones tanto personales como literarias. Cela fue miembro de la Real Academia Española y aparte de esto que recibió valiosos premios, distinciones, como dijimos, Cela fue un autor que quizás lo ganó todo de lo que podía ganar en su tiempo, ¿no? Ganó el premio a Príncipe de Asturias, el premio de Cervantes, como ya lo mencionamos, el premio Nobel, y se consolidó como un autor esencial en la narrativa española. Ya para concluir sobre un pequeño bagaje sobre la vida de Camilo José Cela, eh, su obra no solo refleja la España de su tiempo, sino que también la critica y la desafía. Esto posiciona a Camilo José Cela como una de las voces más influyentes y complejas de la literatura en lengua española, ¿no? Interesante, interesante vida de José Camilo Cela. También he de mencionar que José Camilo Cela estuvo involucrado, ¿no?, en la Guerra Civil Española que le Sí. hicieron en el año 1936 hasta el año 1937.
Durante esta guerra española, Camilo José Cela se unió al bando nacionalista, sirvió en el ejército de Franco y sí, esto se puede reflejar bastante en sus obras, ¿no? Donde, como tú mismo lo dijiste, Sí, menciona, crítica a la sociedad. critica Bueno, la sociedad exacto, española exacto. y ¿Daría bueno, algún otro dato curioso que sepa sobre José Camilo Cela? Bueno, según tengo entendido, era una persona bastante centrada, ¿no? En aquello que le gustaba hacer. Además que, bueno, si tenías una charla con él, generalmente también solía seguir el ritmo, ¿no? De las conversaciones, hacía bromas, pero nunca se desviaba tanto del tema. Siempre era, ok, me dices tus argumentos y yo los contrarresto con los míos. Siempre eran en son de respeto todo. Sí, sí, vaya, vaya, interesante. Justamente José Camilo Cela, en sus obras, utiliza mucho este término, ¿no? Que lo dice en la literatura, que es el tremendismo. Como ya lo mencionaste de Nelson, el tremendismo sí, es una corriente literaria artística que fue desarrollada en España en los años 40 del siglo XX. Se caracteriza por, como lo dijiste, Danielson, por exagerar, ¿no? Los aspectos más crudos de la vida, sí. más tremendos, más alarmantes de las cosas. Bueno, ahora sí nos pasamos a la obra, ¿no? La familia de Pascual Duarte, que para esto nos va a ayudar nuestro amigo Dariel. Mu- Adelante, Ariel. Muchas gracias por darme el espacio y comenzaremos, ¿no? Con la familia de Pascual Duarte. Primeramente les voy a presentar a los personajes. Los personajes que tenemos en la obra son el Pascual Duarte, que tiene 55 años y vive en Badajoz. Tenemos también a su hermana Rosario, quien, bueno, es uno de los mayores apoyos emocionales del personaje principal, el cual es Pascual. Tenemos a la madre de Pascual, que en toda la obra se le refiere como una mujer bastante fría, violenta y malvada, ¿no? Y el cual no vamos a saber su nombre porque no lo va a mencionar. Tenemos también al padre de Pascual, que llamado Esteban portugués, Duarte. No, Esteban Duarte portugués. Tenemos a su hermano Mario, bueno, su hermanastro Mario, el cual es hijo de Rafael, después de que tuvo una aventura su madre con él, ¿no? Tenemos a Lola, que es su primera esposa, a don Rafael, que es el amante de la madre. Tenemos a otro personaje también llamado el Estirado, que es un proxeneta, el cual también odia a Pascual Duarte por Rosario, ¿no? Y por último tenemos a Esperanza, quien es la segunda esposa, quien lo ama desde la infancia. La novela se divide en total en unos 19 capítulos, en los cuales narra, ¿no? En el primer capítulo nos dice que Duarte está en prisión, donde a los 55 años, en el cual narra su historia, ¿no? De infancia. Él menciona que recuerda de pequeño que tenía un don muy grande para la pesca de anguilas y la caza. En el capítulo 2 ahí comienza el libro y empieza a rememorar su infancia. Él menciona que tuvo una infancia muy dura y cruel, ¿no? Con una madre que parecía que no lo quería y un padre que solía golpearlo bastante. Y, bueno, también menciona que él fue a la escuela, ¿no? Hasta los 12 años, pero luego tuvo que retirarse, ya que su madre decía que ir a la escuela era un esfuerzo inútil, algo que no servía para nada y además que Duarte no ponía su empeño y no hacía nada. Pese a que Duarte a esta edad ya sabía manejar bien las cuentas, o sea, las cuentas básicas, sabía leer, escribir y le gustaba, ¿no? Ir, pero tuvo que retirarse. Justo también en estas fechas, a la edad de 12 años, nace su hermana Rosario, quien después de un parto muy difícil y muy complicado de la madre, pudo nacer saludablemente. En el capítulo 3 él explica que vive, ¿no? En un mal matrimonio, que poco a poco se va incrementando la violencia en acá. Poco a poco también le empiezan a tratar aún peor, ya que sus padres también recibían consuelo en el alcohol, los dos eran bebedores. Pero su hermana, de cierta forma, logró adaptarse a esta realidad, ya que era muy lista y tenía un liderazgo nato. Ella solía saber cómo afrontarlos, ¿no? Cuando estaba mal, en especial a su padre, con el que siempre sabía esto, ¿no? Con relacionarlo bien. Solo que después, a la edad de 14 años, la hermana Rosario se va a Trujillo, después de robarle plata después de robarle plata a sus padres, ¿no? Después de 5 meses regresa porque sufre de una muy grande fiebre, se enferma bastante y bueno, se permanece dentro de la casa durante un año, ¿no?
En este año Duarte menciona que fue bastante calmado y tranquilo, ya que la mayoría de la familia estaba preocupada por la salud de la hermana y todo era más calmoso, más amigable. Hasta que se recupera y otra vez vuelve a robar plata de sus padres, y Rosario se va al pueblo de Almendralejo, donde va a conocer a un personaje interesante. Es un proxeneta que es un vividor de las mujeres, ya, al que se le conoce como el estirao. En el capítulo 4, él menciona que pasan los años. Pascual ya en esta fecha ya tendría 15 años, en los cuales nacería su hermano Mario, pero después de un tiempo, a su padre, por un accidente que tuvo con unos animales, se contagia de rabia, el cual, sin tener otra opción, la familia lo encierra en un cuarto y el hombre muere sufriendo el peor dolor imaginable, ¿no? Dentro de acá. Y por eso también es muy atacado por la familia, el niño Mario, ya que nació con cierto retraso mental, no podía hablar, tampoco podía caminar. Y es atacado también por animales. Bueno, es atacado por un cerdo, el cual se come sus orejitas. En el capítulo 5 ya habla un poco más sobre cómo es que Mario es rechazado, ¿no? Por toda la familia, incluso dejado a un lado. La madre, cada vez que ve a Mario, simplemente lo ve como si fuera un animal o una molestia incluso. Después de un tiempo aparece Mario ahogado en aceite. Nadie lo había salvado. Duarte aquí como que se indigna y enfrenta, ¿no?, a su madre, pero su madre es indiferente y sí, es muy indiferente la madre y siente como que un relajo más bien antes de dolor al ver a su madre así. Duarte lo toma como que ya no es una madre, sino es más mi enemiga, porque no siente nada, es abusiva con todo el mundo, es muy fría. Aquí ve Duarte como Rafael, el padre original de Mario, construyendo un ataúd, ¿no? Donde también su madre empieza a cantar Viva el angelito al cielo, viva el angelito al cielo, lo cual es muy irónico para él, lo cual también le frustra. Ya en el entierro aparece un personaje llamada Lola, quien va a ser la primera esposa de Duarte. Hablan, conversan y ella intenta, ¿no?, cortejar a Duarte, pero Duarte, como es algo tímido, se va. Entonces Lola, en un arranque de ira por haber sido desairada, le dice que es igual a su hermano, y como está resentido todavía por la muerte, pues pelean. Incluso Duarte le llega a empujar a Lola en la tumba. Pero como que la tensión se rompe y ahí es donde tienen su primer encuentro. En el capítulo 6, no, sí, en el capítulo 6 menciona que han pasado 3 meses y fue llevado a otra prisión. Y él veía, ¿no?, esta prisión un poco más amena, más amigable, que tenía un paisaje lleno de plantas verdes, era tranquilo, y estuvo 3 meses también en tristeza, por lo cual no pudo seguir la obra como es debido, por haber recordado todo el pasado. Entonces, por la ventana de la prisión ve a una mujer y a un niño, y esto le trae recuerdos a él de la fecha en la que él estaba con su hermano Mario. Le trae recuerdos de su madre y su hermanito Mario. Entonces empieza a relatar nuevamente la historia, donde se entera que Lola está embarazada después del encuentro. Entonces deciden casarse, y al ver que va a tener su primer hijo, dice que no voy a cometer los mismos errores que mis padres cometieron hacia mí, y decide educar bien a su hijo. Lo espera con ganas junto con Lola, donde hacen planes a futuro y bueno, están muy entusiasmados por el nacimiento. En el capítulo 7, él se casa con Lola. Van a viajar a Mérida en su luna de miel, donde la pasan súper bien. Regresando, pero tienen algunos problemas en los cuales se enfrentan a una familia en el cual ellos habían atropellado a una ancianita. La ancianita era parte de la familia de ahí, pero no se fue más allá. Ya. Entonces, en el capítulo 8, él, después de haber llegado a su tierra, va a la taberna, ¿no? A la taberna de Martinete, donde se encuentra con unos amigos, hablan, y ahí es donde
Zacarías bromea cuando ya están tomados, le dice que es igual que su hermano, ¿no? Que es simplemente débil, es inútil, y como Duarte es bastante impulsivo, pues pelean, ¿no? Entonces cuando se está yendo, porque no quiere que llegue a más, el otro, Zacarías, se para y le dice que es un poco hombre. Entonces, furioso, Duarte se acerca y apuñala a Zacarías. Ya en el capítulo 8 se habla cómo es que lo apuñala y cómo siente esta culpa, ¿no? Y está ya regresando a su casa. Es algo corto. En el capítulo 9 él menciona ya el regreso a su casa después de la taberna, y la señora Engracia le dice que Lola abortó. El Pascual queda en shock. ¿Por qué? ¿Cómo pasó esto? Entonces le dice que por desmontar algún caballo sufrió un bajón, un accidente, y tuvieron que abortar al niño porque se murió. Entonces Pascual, sin decir nada, se acerca hacia el caballo, va a la granja, se acerca al caballo y lo apuñala 20 veces. En el capítulo 10 Lola se embaraza otra vez al año que viene. Él menciona que siente mucho miedo y muchos pensamientos extraños, ¿no? Ya que como ha perdido a su primer hijo, él siente que quizás pueda perder al siguiente, pueda sufrir alguna catástrofe, ¿no? Se vuelve bastante desconfiado e incluso dubitativo hacia lo que va a pasar en el futuro. Pero se logra tranquilizar. El niño nace y se le nombra como Pascual. Pero por cosas desafortunadas, a los 11 meses, Pascual muere por un mal viento. En el capítulo 11, Pascual cuenta que se abruma por las preocupaciones que tiene tanto de su madre, de su hermana y su esposa por la muerte del niño y otros problemas más. La familia está en un dolor muy grande y Pascual no sabe cómo afrontar esto. Así que también a su manera, intentan seguir el camino, ¿no?, que ha dejado este vacío. En el capítulo 12, Lola le grita que se parece a su hermano, que es débil y que sus hijos murieron porque él también es débil. Él se siente devastado, triste. Entonces viene Rosario. Rosario lo consuela, le da aliento, pero su madre también le reclama de una forma brutal. Ahí es donde el odio a su madre se intensifica y llega el primer pensamiento donde dice quiero matarla. Entonces Mario como se siente extraño al tener este pensamiento, esta ira guardada de tantos años, el cual en el capítulo 13 habla. Después de un mes se pone a pensar, bueno, ya es en el futuro, cuando Duarte está en la cárcel, ¿no?, a los 55 años, él empieza a mencionar, ¿no?, que escribir este diario, esta historia de su infancia, lo hace sentir liberado, le ayuda a liberar tensión y se siente mucho mejor. Su confianza se va incrementando e incluso tiende a ir al capellán y a confesarse. Él sabe que los 4 meses que le tocó escribir estas palabras le costaron un esfuerzo muy grande y aún así quiere seguir adelante. En el capítulo 14 se continúa con la historia donde Pascual huye hacia la ciudad de San Benito y a Madrid después de tener este pensamiento de intentar matar a su madre para cambiar de aires. Ahí se encuentra con Ángeles Tevez, quien le ayuda, ya que para comer le da 2 comidas al día. Luego también alquila un tipo bueno, vive en una habitación en el último piso de una casa con una pareja. Incluso tiene a tener tanta confianza con la pareja que se quedan charlando incluso hasta altas horas de la noche. Luego él tiene un sueño, quiere ir a América. En el capítulo 15 él ve que no puede ir a América porque justo su viaje se frustra, ya que llega a la ciudad de San Benito a Madrid, y en Madrid no llega a tener dinero. Así que ¿qué hace? Se regresa. Simplemente después de regresar a su casa se entera después de 7 días que Lola estaba embarazada y que su madre lo evita como si estaría viendo un fantasma o un demonio. No quiere hablar para nada con él. Entonces él no se siente mal, pero aún así intenta hablar con Lola, decirle que va a tener que va a tener un hijo. Entonces Lola le dice, bueno, el hijo que estoy esperando es de el estirado. Después de esto
Lola muere por causas desconocidas, dejándole en shock. En el capítulo 16 tenemos que Pascual quiere vengarse del estirado. Él va a buscarlo, lo intenta cazar. Ahí en todas las ciudades que va viajando se encuentra con su hermana Rosario, en el cual se da cuenta que ha pasado años y que su hermana se había convertido en una mujer vieja y triste. Después le espera en casa, bueno, se queda un tiempo a dormir en la casa de su hermana, donde encuentra al estirado, porque quería secuestrar a su hermana. Y bueno, vamos por la pausa publicitaria. Bueno, estimados amigos, espérenos, nos vamos a la pausa comercial. Sol de los Andes. Bueno, regresamos a su programa radio, al programa Momento Literario. Esta vez Ariel nos da la continuación de la narración de la obra. Adelante, Ariel. Muchas gracias. Continúa con la narración. Nos quedamos que Duarte se quedó en la casa de Rosario, ¿no?, para descansar un rato y por cosa del destino, el estirado también había ido a la casa de Rosario para raptarla. Entonces él lo ataca con una silla y lo golpea hasta dejarlo en el suelo. El problema es que él también otra vez siente un rasgo de conciencia dentro de él y decide dejarlo ahí, ¿no? Pero el estirado se levanta y le dice que era un poco hombre, que incluso se burla de él. Él vuelve a entrar en ira y apuñala al estirado, donde muere. En el capítulo 17 tenemos que Duarte es castigado a 3 años de prisión, pero él no quiere salir de prisión, incluso aunque se comporta bien y le quieren bajar la condena, él se siente extraño. Aún así empieza a pensar y confía en que su madre habrá cambiado en estos 3 años que estuvo encerrado. Él empieza a imaginarse cómo lo van a recibir y al llegar a la ciudad ve que nadie lo recibe y se siente mal, se siente muy triste. Su hermana también se había ido a Almendrado con una persona llamada Sebastián. Él, al ver que no tenía a nadie en casa, pues se siente aún más triste, ya que él pensaba que al menos su hermana lo iba a recibir. En el capítulo 18 tenemos que Rosario encuentra a Esperanza, y quien es sobrina de la señora Ingracia, y le presenta a Duarte, donde en el capítulo 19 se menciona sobre una boda que hubo con ella, ya que Esperanza le confiesa haber estado enamorada de Duarte desde la infancia, hace mucho tiempo. Aunque después de 2 meses su madre sigue causando problemas con su esposa, tanto que las cosas van mal en su relación. Entonces él toma la decisión de matarla un 10 de febrero de 1922, pero se arrepiente, aunque su madre se vuelve a levantar y entonces vuelve a tomar valor. Y después de una muy grande pelea, donde incluso es mordido por su madre, llega a matarla. Al final, él se escapa al campo y menciona sentirse muy aliviado de esto, terminando la obra de la familia de Pascual Duarte. Bueno, esta obra es una obra bastante interesante, ya que toca bastantes puntos de vista de una persona, ¿no?, a lo largo de lo que vive. En la historia de Pascual Duarte se puede ver cómo es que una madre puede llegar a ser fría, pero no siempre el ser humano no es malo por naturaleza, es más ambivalente según las circunstancias. Uno no nace siendo bueno, tampoco siendo malo. Esta obra nos da a entender básicamente un lado de la sociedad, ¿no?, donde a veces las personas, por mucho que intentan esforzarse, por muchas cosas que intentan realizar, no siempre tienen la suerte o algo, ¿no?, que está fuera de su control y suele sucederles desgracias. Aquí en la obra si podemos darnos cuenta, Duarte intenta avanzar, intenta seguir adelante con su vida. Aunque le haya pasado muchas cosas, él sigue intentando ser una buena persona, pero circunstancias como la muerte de su hijo, la muerte de sus 2 hijos, el engaño de su madre y entre otros, hace que él poco a poco pierde esas esperanzas, pero aún así sigue intentando ver, ¿no?, lo positivo. Incluso a la edad de 55 años, él siente ese apego por la vida, incluso decir que se siente aliviado y quiere recuperar sus pecados. Entonces la conclusión que podemos sacar es que las personas son buenas por naturaleza, pero son corrompidos por el ambiente, ¿verdad? Por supuesto, podríamos decir que es una cuestión, pero esto es más un tema de verlo, ¿no? No sabríamos decir si... yo creo que eso es más de ir por una postura, ¿no? Pero
pero en la novela cuenta la vida de Pascual Duarte, ¿no? Yo lo veía más como una confesión, que es un hombre que, bueno, cuando está en la cárcel narra en primera persona, narra cómo es, y también ya le espera la ejecución, ¿verdad? Exacto. Sí. Sí. Bueno, Pascual Duarte describe una vida que está marcada por la pobreza, el maltrato y la violencia. Desde una infancia en un entorno familiar bastante cruel, como lo dijo ya Dariel, y también sin esperanza. Y esto lo hace convertirse en un hombre que es marcado por la tragedia. Pascual recurre a la violencia como una forma de responder a las injusticias y a la miseria que lo rodean. La obra es así, bueno, de esta forma se convierte en una especie de confesión sobre los motivos que lo llevaron a convertirse en un asesino, ¿no? Y es por eso que Dariel también comenta eso, ¿no? Que se siente liberado al decir, por esto he hecho estas cosas, ¿verdad? Sí, ya que él ha esperado incluso hasta una edad muy avanzada para no hacer lo que quería hacer, ¿no? Porque desde pequeño ya se sentía muy mal con su madre, le veía indiferente, siempre lo golpeaba, era muy violenta, pero él tenía la fe de que va a cambiar. La gota que derramó el vaso fue los problemas con Esperanza, ya que fue el culmen de todo. Su madre jamás cambió y esa ira que guardaba, ese rencor que tenía, se... Sí, es como decir, como justamente lo comentas, ¿no? La gota que derramó el vaso. Y en la novela se pone, desde el inicio, ya se pone como que esta historia que es realmente desgarradora, ¿no? De cómo es el entorno familiar, de cómo es el que crece Pascual Duarte, y qué es lo que al final le despierta rechazo a él, ¿no? Y cuánto es lo que él puede aguantar durante toda su vida, ¿no? Exactamente, durante toda la vida, generalmente por esa herida marcada que tuvo en la niñez de un padre violento, de una infidelidad que tuvo su madre y el nacimiento, ¿no?, de su hermano Mario, quien nació tan, o sea, no fue su culpa nacer, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Sordo y sin poder caminar, fue algo que se dio y aún así vio como su madre lo rechazaba, incluso lo odiaba, lo que hizo que ese rencor acrementara más en él. Exacto, y es bueno en la obra que quizás después de la confesión, y es algo interesante también de la obra que podemos comentar, es decir, está sobre el tema de ir de un lado de estar a favor de quizás de Pascual Duarte a sentir compasión por lo que está viviendo y lo que está sintiendo, pero también pasar a un lado extremo es donde ya se convierte en lo que se convierte al final, ¿no? Las cosas que confiesa un asesino. Esa ambivalencia es una de las razones por las que esta novela es un poquito tan intensa, no tan poderosa. Cela nos presenta a Pascual como, no nos presenta como un simple criminal que asesina a alguien y ya, sino los presenta como alguien cuya vida ha sido moldeada por todo ese entorno de violencia que ha sufrido y ha presenciado, ¿no? Pascual se convierte en víctima y también en victimario a la vez. Sí. Y esto permite que nosotros como lectores reflexionemos sobre cuáles son las causas de esta brutalidad, ¿no? Estabas comentando justamente el tema de el entorno. Las personas no nacen malas o nacen buenas, ¿no? Sino es el entorno en el que los forma. Y esto nos hace reflexionar. Y un poquito del autor es que utiliza a Pascual para hacernos cuestionar, para justamente eso, ¿no? Para saber si el ser humano nace violento o si en realidad es la vida lo que lo vuelve así. Sí, exacto, Denilson. Un factor importante que identifiqué en esta obra es la limitación intelectual que tienen, ¿no?, los personajes. Recordemos que la madre de Pascual, simplemente Pascual dice que no vaya a la escuela ni nada. Su padre igual. Esto es un factor muy, muy importante, yo pienso, que influenció bastante, ¿no?, a Pascual. Sí, exacto. Y sin embargo, Cela no busca justificar esas acciones de Pascual. De hecho, evita cualquier juicio moral directo. Lo que hace es presentarnos los eventos de su vida de forma tal cual como han sucedido, ¿no? Y nos deja a nosotros decidir qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Uh-huh. Exacto, Nelson. Otra cosa que me llamó la atención es que, como en la narración de Pascual, es que tanto es el odio que tiene a su madre, es que ni siquiera lo nombra. Tanto es el odio que tiene a su madre que no lo nombra y, como ya sabemos, en la última parte asesina a su madre. Exacto. Y
Y es esto que tiene, esta es una característica de José Cela, ¿no? De escribir las cosas tan crudas, por eso es tremendismo, ¿no? Exacto. Los escribe tal cual es. Y una cosa, ya que estabas comentando sobre la narración del cuento, justamente Dariel, en el resumen del libro, habrá notado que hay momentos en los que al inicio iniciamos con cómo es que Pascual Duarte cuenta su historia, ¿no? Pero también vemos cómo vuelve otra vez a estar él contándonos, haciendo un poquito, recordando algunas películas que quizás Dariel nos pueda mencionar, ¿no? Dariel, ¿nos puedes mencionar un poco sobre cómo nos comentaste antes de iniciar el programa que lo comparabas un poco sobre esta serie, ¿verdad? La Casa de Papel. No, La Casa de Papel, sí, también en La Salida de Tormes sucede eso, ¿no? Más que nada es que nos presenta el momento, el evento ya sucedido, pero en el cuento poco a poco vamos viendo cómo es que llegó a estar en la cárcel Pascual Duarte, ¿no? Cuál fue la razón. Y José Cela trata de explicarnos, tiene esa narración de volver en el tiempo hacia atrás y explicarnos todo tal cual es en primera persona, ¿no? Y eso se asemeja un poquito quizás a películas que hayamos visto ahora, ¿no? Sí, La por Casa de ejemplo. Papel era un ejemplo. La Otro- Casa de Papel, también El Lorax, por si tuvieron la oportunidad de ver, donde el autor menciona, ¿no? Cómo es, bueno, en la película se menciona cómo es que todo el mundo fue esto, ¿no? Fue destruido básicamente por su mano, por talar tantos árboles. Él cuenta una historia en tiempo pasado, cuando ya es viejo. Ahí es donde sí dice, ¿no? De joven yo era, y uno se introduce a la historia, uno empieza a vivir la vida desde el punto de vista del personaje principal, aunque, como quien dice, sí, como se dijo, es un recuerdo a pasado. Él está en el presente contándote todas sus anécdotas, ¿no? Su biografía, lo cual hace que empatices un poco más con él. Exacto. Sí. Una cosita también que comentar es sobre, más que nada sobre nuestro protagonista, Pascual Duarte, y quizás asemejándolo más, comparándolo un poquito más con un personaje que quizás nosotros conozcamos un poquito más, es en el tema de las justificaciones de la moral, ¿no? Si bien en el cuento nos hacen juzgar y nos hacen decidir por nosotros, hay cuentos o hay historias o hay películas incluso en donde el protagonista nos hace ver hasta qué momento es justificable una acción, ¿no? No sé si han visto El Guasón recientemente, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Vive con su madre abandonada y todo eso y hace lo que hace, ¿no? Al final. Sí, exacto, Nelson. Podemos decir que la moral es relativa, ¿verdad? Que si desde un punto de vista él tiene razón, desde el otro también lo tiene, pero Exacto. no lo Sí. sabemos. Sí, también toca temas filosóficos como, por ejemplo, el existencialismo, ya que Pascual está viviendo una vida muy, muy fatal y con mucha violencia, y también por la toma de decisiones que tiene, ¿no? Su existencia, con cada paso que da, está intentando buscarle sentido aparente en un mundo que es catastrófico y absurdo. También podemos ver en la obra que él toca que tiene dentro de él una culpa y una angustia muy dentro que lo tormentan siempre por muchos temas, en especial aquellos los que cometió, ¿no? Él cometió los asesinatos en un impulso de violencia, ¿no? Fue impulsivo y eso le carcome la emoción. Incluso llega a decir que la obra lo libera y le ayuda, ¿no? A zafarse de sus pecados, esa angustia existencial que tiene sobre las acciones que él realizó. También menciona, se puede dar cuenta que es una persona que está en soledad y en aislamiento, ya que el único apego que tiene es su hermana, y no es y siendo la única que lo consuela en momentos y que le da consejo, la hermana llamada Rosario, Rosario. exacto. Sí. Rosario, exacto. Y por otros medios no tiene otro apoyo, no tiene alguien que lo aconseje, no tiene a nadie, básicamente lo vive solo. Sí, justamente con eso Cela quiere mostrar un poquito de que la violencia quizás no surge de la nada, ¿no? Sino que surge de la desesperación, la falta de oportunidades. Y Pascual Duarte quizás es un reflejo de la España de ese tiempo, ¿no? De la España rural, de la España del campo, una sociedad que en ese momento estaba marcada por la pobreza, la opresión y la falta de esperanza, ¿no? Sí, y además también, si nos ponemos a analizar un poco más, también toca el determinismo, ya que él menciona la influencia del medio.
Pascual es producto de su entorno y de su herencia genética, porque sus padres, bueno, su padre es muy impulsivo y agresivo, tiende a golpear a su esposa, y su madre es muy fría y casi no tiene mucho apego a la vida, ya que incluso a su hijo lo desecha. Y se puede ver que Pascual tiene esa influencia de su padre al golpear a una persona y también al alejarse o al sentir esta ira, ¿no?, de su madre, que conlleva matarla. También nos toca el tema de el libre albedrío y el destino, porque hasta qué punto Pascual realmente es responsable de sus actos. Si bien sabemos que asesinar es un acto de suma crueldad, algo que no se debe cometer, él estaba determinado por fuerzas externas o tenía la capacidad de elegir su propio camino. ¿Cuánto es libre albedrío para él y cuánto ha sido el destino que ha influido? Sí, lo que acabas de comentar, Dariel, es bastante interesante, el tema de el libre albedrío. ¿Hasta qué punto una persona es libre de decidir por sí misma, sin agentes externos, lo que puede hacer o no, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Sí, y siempre, como en todas partes se dice, la última palabra o la última acción la tienes tú mismo. Si cometes algún acto, va a tener repercusiones, sean buenos o malos. Algunos lo Exacto. llaman karma, otros lo llaman el destino, pero siempre uno es arquitecto de su propio destino, según se puede ver. Sí. Bueno, entonces, basándonos en esta conclusión, podemos decir de que Pascual es un asesino víctima, ¿no? Una víctima del destino. Yo no lo vería tanto así, es víctima Sí, quizás durante toda su vida, pero también es victimario después. sí, Y porque él justamente, eligió cometer los exacto, asesinatos. y es como lo que dice Dariel, ¿no? Aquí no hay grises, aquí quizás sí hay grises, ¿no? No es que Pascual Duarte sea víctima o victimario, y es algo bueno de la obra que te invita a debatir esto, te ayuda a reflexionar sobre cuán responsable eres de lo que tú puedes hacer, ¿no? Y por qué lo haces. Exactamente, si nos ponemos a analizar también la obra en sus asesinatos, el caballo no tuvo la culpa de nada, simplemente estuvo ahí y su mujer Lola se bajó bruscamente, lo cual produjo el aborto, pero en su impulso de ira, él fue y lo apuñaló. Aquí él podía tomar la decisión de simplemente ir, ver al caballo o sentarse ahí, ¿no?, a Ajá, pensar sus exacto. acciones, pero no matarlo. Exacto. Hay esa ambivalencia Ujú. en esta obra en la que te dice nuestro protagonista es el destino es cruel con él, Sí, pero también a la vez él quizás no responde de la mejor manera. Quizás esto me va a recordar y quizás me van a criticar por esto relacionarlo a algo así. Fue el tema de la fe. Hay una profecía, no me acuerdo qué es, que es en donde hay un seguidor de Dios al que tiene todo inicialmente, pero luego le pasan tragedias tras tragedia tras tragedia, pero él sigue creyendo y sigue creyendo por, por su propia decisión, ¿no? Es verdad, es verdad. Creo que fue Joseph, ¿no? O Jobs, Exacto, el que pasa muchas tragedias. Porque si lo vemos de este lado de Dios, Dios tuvo un debate con el diablo, ¿verdad? En exacto, el que el diablo dijo en que si hazle cosas terribles a Jobs, a ver exacto. si sigue creyendo en ti. Ajá, porque Y Dios en eso, o sea, para mí es como tú lo dijiste, es algo muy hipócrita de parte de Dios, pero bueno. por eso, justamente veríamos al destino de esa forma, ¿no? El destino te traza la vida que tú vas a vivir, pero al final son las decisiones que tú haces las que van a marcar tu vida. sí, toda decisión que se puede ver también en la obra ha marcado mucho la vida de De Pascual Pascual Duarte, Duarte. ya que cada asesinato que cometió pesó demasiado en su alma, cada Exacto, pensamiento que tuvo pesó mucho en su alma. Además, no tuvo mucho apoyo, ya que incluso en los estudios terminan siendo a veces un pilar muy grande para los pensamientos que uno tiene, ¿no? Mientras, como se dice, mientras más aprendes del mundo, más aprendes la perspectiva de este y más aprendes también a cómo llegar a afrontar esta realidad. Pascual Duarte, al haber sido cerrado ante esta posibilidad de si más aprendes del mundo, más aprendes la perspectiva de este y más aprendes también a cómo llegar a afrontar esta realidad. Pascual Duarte, al haber sido cerrado ante esta posibilidad de siquiera ver o analizar entonces, ¿qué pasa? Solo podemos ver aquello que está cerca a nosotros, ¿no? O aquello que dice, ok, estoy aquí, pero si nos mantenemos callados, encerrados y en soledad,
por mucha ayuda que queramos, no siempre vamos a encontrarla, porque cada ser humano es distinto, cada uno es un mundo, y como cada uno es un mundo, también es bonito conocer personas, pero no conocemos todo de una persona. Podemos ver a una persona que parece feliz aparentemente, pero si esta persona no expresa su tristeza, uno se va a quedar con esto, no va a decir, ok, esta persona es feliz, ya no necesita ayuda, pero esta persona quizás sí necesita mucha ayuda, lo cual es muy importante el hablarlo, el comentarlo, o tener a alguien cercano, no pueden ser amigos, un buen familiar, o bueno, irnos por el ámbito profesional, por todas las ramas buscar una solución, y no llegarnos tanto a lo impulsivo que podemos ser a veces. Sí. Ahora nos pasamos un poco a la reflexión, ¿no? ¿Qué reflexión podemos sacar de esta obra, de Nilsson? Sí, una reflexión profunda. Justamente quería comentar lo que estaba diciendo Dariel, que lo que estaba diciendo es una reflexión bastante profunda, que relacionada a la obra sigue siendo bastante relevante. Y ya bueno, para antes de despedirnos, ¿no? Como me estabas pidiendo, antes de quizás, les diría que se preparen, si a algunos les ha gustado el libro, o si les ha gustado algo que hemos comentado, que se preparen para una experiencia bastante intensa. No es una novela ligera, no es ni optimista tampoco, pero es una obra que ofrece una visión profunda del estado de la humanidad, ¿no? Y de cómo la vida puede moldear lo que quizás vamos a hacer en un futuro. Es una lectura que nos va a sacudir, nos va a sacudir, vamos a estar entre víctima y victimario, como esa ambivalencia que hay en la obra, y nos obliga a reflexionar sobre temas de la violencia, la responsabilidad y el sufrimiento, ¿no? Sí, la familia de Pascual Duarte es una de esas historias que sí te dejan una marca, entonces sí, yo sí la recomendaría leer, ¿no? Sí, Bastante. muy recomendado, eso sí, leerlo con calma y precaución, eso sí. Exacto. Bueno, damos por concluido el programa del día de hoy. Los esperamos en el próximo sábado a las mismas horas, en Momento Literario. Bueno, ya un poco casi para terminar el programa, quisiera mandar algunos saludos a algunos amigos míos. Saludos para la señorita Silvia Azul y para el joven Brian Jesús. Saludos chicos, espero que estén escuchándome. Gracias. Listo. Gracias a Radio Sol de los Andes, gracias a el Club de Lectura Juliaca. Esto fue Momento Literario. Nos vemos el próximo sábado. Tengan una bonita tarde. Adiós.